las 5.000 hojas que es el proyecto, o tus legisladores tampoco lo leyeron y te mal informaron. Entonces, vamos a unificar criterios. Lo mismo como lo que está pasando en la provincia de Corrientes, el 9 de julio. El gobernador Valdés apareció ayer, después de, se ve que se tomó el feriado largo, en su despacho a hacer una conferencia de prensa por la desaparición de este chico Loan Peña. Si hubiera sido, ahí nomás, Formosa, estaría Bullrich, estarían todos los periodistas hablando mal de Ifrán. Pero como es la provincia aliada, que es la primera que levanta la mano en la cámara, sí, señor, no dicen nada. Tal es así, pero la vergüenza nacional, que Patricia Bullrich hizo circular anoche una orden de que ningún miembro del gobierno no pueda hablar sobre el caso Loan Peña. No puede hablar. A ver, desarmaron todo la secretaría, subsecretaría de Niñez e Infancia. Desmantelaron todo lo que es la trata de personas. Y ahora el barco se le está hundiendo por todo lo que ellos anularon. A ver, díganme, y qué raro, ¿no? Que los milicos estén detrás de la gente del secuestro de personas, ¿no? Chicos, ustedes que son jóvenes, que les dijeron que era todo mentira. Bueno, es un mecanismo que siempre ellos lo tuvieron bien aceitado. Y el papelón del comisario, que él tenía las pruebas, que ya iban a hacer una conferencia, ahora está tras la reja. Así es como se maneja la justicia en este país, y como Loan Peña es un chico más de allá, de Corrientes, no tiene la dimensión o la prensa. Fíjate que prestenle atención a algo que capaz que a usted también le llamó la atención, que los periodistas en TN, La Nación Más, que están ahí, fíjense que se ven los micrófonos, no son incisivos con los funcionarios del gobierno de Corrientes cuando le hacen las preguntas, no son así combativos, periodistas de guerra como ellos se definen, y son blandos en las preguntas, respetuosos. Eso te está marcando que hay que hacer la plancha y dejar que todo fluya, porque detrás de todo esto, diríamos, ellos sacaron la punta del iceberg, debajo hay una gran organización. Y como una de las implicadas trabajó para la campaña de Milei, la orden también, que es la mujer de este militar, la orden es silencio de radio. Entonces, usted señora, usted señor, que lo ve allá tan lejos, le puede pasar acá, le puede pasar a usted también. Esa va a ser la misma justicia que va a obrar de la misma manera, porque la orden es al pueblo nada. Fíjense que rápido que operan cuando una persona sale a hablar mal del presidente o cuando sale a hablar mal alguien del gabinete, automáticamente los jueces de oficio ya lo arman una causa. Entonces, hay una justicia para la gente, para el pueblo, y hay una justicia para la casta, que se volvió a aumentar el sueldo, y usted, jubilada, jubilado, está tirando la carta para ver cuándo le toca comer. Esa es la realidad. Y ayer me causó tanta risa, porque usted, señora, señor, tal vez de economía no entiende nada. Y se puso a discutir, o mejor dicho, él quiere generar un nuevo paradigma en economía. Y para generar un nuevo paradigma en economía, le explico,
decir, un nuevo pensamiento, vamos a hacerlo concretamente, tenés que tener, primero, capacidad, segundo, tu paradigma tiene que haber sido aplicado en un país para demostrar que sirve. Y él quiere cambiar y se pone a debatir o a discutir del pensamiento de Pareto, de la mano invisible de Adam Smith. Diríamos que ya el stand-up ya no pasa por hacer reír a un montón de gente, sino que pasa a un marco de la idiotez. Si lo hace distractivamente, le vamos a recordar que acá en el país el dólar se le está disparando y ya no aparece Marra en las redes diciendo de que el problema del dólar era la emisión, porque no están emitiendo, sí que están emitiendo. Se endeudaron en 35.000 billones de dólares, de peso, perdón, con títulos que están renovando, porque no pagan nada, si patean todo para adelante. La historia es cuando el patear para adelante ya se junte vencimiento de vencimiento de vencimiento y no pueda patearlo más. Y hoy, el programa de hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a algo que la gente dice, sí, no sé, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Hoy vamos a ver cómo este RIGI va a contrapelo de lo que están haciendo los países en el mundo. Totalmente a contrapelo. ¿Cuál es el problema que nosotros en estos últimos días estamos viendo? La escasez de dólares. Y van a seguir escaseando cada vez más. Que siempre eso originó en nuestro país una crisis económica. Y ahora, con el modelo que él quiere implementar, tiene la posibilidad de desarrollar todo lo que es hidrocarburos, en Vaca Muerta, en Santa Cruz, en las offshore del Mar del Plata, los minerales de litio, plomo, cobre, potasio, oro y plata, y es la salida que él tiene exportadora. Pero esa salida exportadora, que hizo un trabajo con Daniel Scheinberger, da la oportunidad de duplicar las exportaciones a el 2030. Eso, según este trabajo, la mitad de estos 94.000 millones de dólares que se generarían adicionales de exportación, la mayoría pertenece a energía, minería y la agroindustria. Es decir, tres actividades que hoy son las únicas que no entraron en recesión. Las demás todas están con los números en rojo. Ya se lo repitieron de nuevo la gente del staff técnico del Fondo Monetario Internacional, que es el único país en Latinoamérica que va a caer la actividad económica el 3,5%. Los directivos de Asindar ayer, Carlitos, Sí. ya advirtieron que en los 6 meses que quedan del año, solamente 2 meses podrían trabajar con la planta que tiene en Villa Constitución. Bien. 2 meses de 6. Muy bien. Ese es el modelo exportador donde va a haber una gran expulsión de mano de obra, pero mano de obra que no va a tener posibilidad de entrar en la actividad económica porque como le va a pasar al sector del acero, le va a pasar al sector de la industria automotriz, le va a pasar al sector de la línea blanca de electrodomésticos, es decir, todas las líneas o todas las áreas de la economía van a estar afectadas por esto
que nosotros llamamos el RIGI. Esta estrategia que él plantea dice que van a ingresar al país 94.000 millones de dólares al año 2030. Y de acá al 2030, ¿qué hacemos? Claro. La pregunta es, a ver, es como más o menos, si ustedes vieron el partido de anoche de Brasil con Costa Rica. A ver, el planteo de juego que le hizo el técnico de Costa Rica, el argentino Alfaro, a la potencia deportiva que es Brasil, lo dejó en cero. Bueno, ustedes se creen también que en el mundo, como está competitivo, los demás países están todos esperando que nosotros les portemos. No, señora. Ellos están tratando de socavar todo lo que puedan y hacer de esto, como él quiere volver al siglo XVIII-XIX, donde nosotros mandábamos materia prima nada más. Esto acá que él está diciendo va a convertir a la Argentina en una guarida fiscal que va a ser imposible después de revertir todo lo que es la soberanía jurídica, porque el CIADI, que depende del Banco Mundial, ya se lo advirtió, diríamos, ya le dijo los riesgos que se corren con el RIGI. Pero como él dijo que ahora lo de gente del Fondo Monetario Internacional, lo del Banco Mundial, ahora no, porque le va a prestar 2.000 millones de dólares, son buenos. Los del Fondo Monetario son zurdos y los del Banco Mundial. La cuestión de destruir el esquema jurídico del país le abre las puertas a el narcolavado, a los capitales sucios que andan por el mundo y un tiempo están en Inglaterra, otro tiempo van a Panamá, es decir, giran por el mundo como giran los satélites, van a quedar acá, porque acá no va a haber ley que los condene, no va a haber justicia que lo investigue, no va a haber Estado que le ponga condiciones. Entonces, estamos generando abriendo, mejor dicho, una puerta al mundo que después querer cerrarla o ponerle condición a los que entraron va a ser imposible desde lo jurídico. Todos los que adhieran a este régimen van a ingresar dólares que no siempre van a ser de exportaciones. Tampoco se va a saber la procedencia. Recién al tercer año, 3 años tienen para operar sin la espalda de la AFIP. Señora, señor, si usted tiene un negocio, la AFIP la tiene todos los días, no recién va a aparecer a los 3 años. Ninguno de esos dólares de los proyectos de inversión van a ingresar a la economía y no servirán para abastecer divisas acá a la reserva del Estado, ni aliviará las tensiones del crítico sector externo que estamos al límite del default. ¿Quién lo dice esto? Santiago Liaudat y Gustavo Atencio, que escribieron en la agencia Pacurondo un artículo sobre el RIGI que dicen que es posible prever efectos negativos sobre la balanza comercial y cambiaria.
justamente al revés de la fundamentación que hacen de por qué hay que aprobar el RIGI, que muchos de los legisladores que ustedes ven en la televisión no lo leyeron. Diríamos, tienen la orden política de levantar la mano. Ellos explican que el régimen favorece las importaciones y garantiza el acceso de divisas en el mercado de cambio local para pagarlas, mientras que las divisas de producto de la exportación no tienen la obligación de ingresar al país. Esto, lejos de mejorar la balanza de pago en la Argentina, al contrario, va a empeorar la balanza de pago. En cambio, el ministro de Economía, el Messi, que nosotros lo tenemos acá, que nos sigue endeudando, Luis Caputo, trata de conseguir fondos frescos de inversiones internacionales del BID, del Banco Mundial, que ya el Banco Mundial le prometió 2.000 millones de dólares, que hay que devolverlo. Y de esta forma, este aporte sería junto con los capitales árabes. Los árabes vienen por otro negocio, no solamente por prestarnos plata, sino que vienen por el negocio del petróleo y vienen por el negocio de la SAD, la Sociedad Anónima Deportiva, que ellos saben muy bien que la mejor lavandina, o la mejor lavandería en el mundo, ya nosotros contamos la experiencia acá de los países como en Brasil y en Italia, de la SAD, como le están yendo, sí, ¿no? Esto, recuérdenlo, ¿se acuerdan cuando una vez uno de los, sobre que recién asumió Milei, cuando él decía que pagar la deuda externa o conseguir fondos era fácil, y agarraba el celular y decía, acá, si yo le muestro en el celular, ya tengo los dólares necesarios para levantar el cepo? Bueno, él hacía referencia a estos árabes que ahora le están poniendo otras condiciones. Otra de las cosas que también contaba el Messi de la finanza eran los dólares de la cosecha gruesa, que iban a ser liquidados, pero el complejo agroexportador quieren un cambio real efectivo distinto al que tienen hoy el dólar oficial, y están exigiendo, le están exigiendo a el gobierno que le lleve el dólar oficial a la suma de aproximadamente 1.500 pesos el dólar, ¿no? 1.335 está en este momento blue. Por eso, es decir, ellos quieren 1.500 a 1.700 el dólar real efectivo para poder liquidar todos esos silos bolsa que ustedes ven por televisión, y si andan por el campo también. Ahora no hay justificativo de la sequía, no hay justificativo de la mala cosecha, está todo ahí acumulado, pero no se cuentan con esos dólares que los Messi de la finanza lo habían anotado en el debe como ingreso. Entonces, el RIGI para los capitales extranjeros es el mejor elemento de seducción para atraer dólares al país, hacer inversiones muy privilegiadas para explotar solamente los recursos naturales, donde un informe de PXQ de Manuel Álvarez Algís hizo un análisis que destruye totalmente el positivismo del RIGI, y dice que el RIGI entrega blindaje a los dólares nuevos respecto al control de cambio vigente, y las divisas que van a entrar en estos proyectos están excluidas de todas restricciones de las cuentas capital que tiene la contabilidad nacional. Es decir, que ellos no van a figurar en ningún lado.
¿Se entiende, no? Es como decirle, el almacenero te anoto en la libretita, pero esa libretita no pasa por los registros oficiales. ¿Por qué? Porque hay una importante cantidad de exenciones que se refieren a la obligación de ingresar los dólares para que en el mercado oficial de cambio acá se pueda incrementar ese volumen. Este nuevo financiamiento no va a venir del Banco Central de la República Argentina y tampoco van a venir, según PQ, no van a ingresar ningún dólar. Martín Reido, director ejecutivo de Fundar, en un portal en el portal Cenital, escribió que lo más relevante de la ley base no son las reformas impositivas, laborales o el blanqueo, y afirma que el núcleo de propuestas oficialistas se encuentra en el régimen de incentivo de grandes inversiones. Es un programa por un periodo de 30 años. Vamos a hacer un poquitito de memoria acá. ¿Quién fue el presidente que todo lo que privatizó lo hizo a 30 años? El Carlos. El Carlos. Bien. Carlos. ¿Cómo nos fue con la privatización? Y mira cómo estamos. Muy bien. Ya que estamos hablando de privatizaciones, le vamos a recordar a la gente que en Inglaterra todas las privatizaciones que hizo Margaret Thatcher ahora están tratando de recuperar, estatizar todas las empresas que estaban privatizadas por el endeudamiento y el deterioro que tienen. O casualidad, nosotros tenemos un presidente que halaga la política de Margaret Thatcher y quiere hacer lo que hizo Margaret Thatcher. Es decir, restablecer las privatizaciones que ya fracasaron en los países que lo toma como ejemplo. Esos beneficios fiscales que van a tener durante 30 años, no solamente son fiscales, sino también son aduaneros, sino también son cambiarios, es decir, el Estado no va a controlar nada. Y hágase usted aquí la pregunta, ¿cuál es el beneficio para el ciudadano común? Si el Estado no va a intervenir, no le va a cobrar impuestos, no le va a controlar los dólares, no va a mirar a ver qué trae o qué saca del país. Bueno, después vamos a tener varios slogans. Esta es la forma de que ellos piensan que van a traer inversiones, no solamente en el campo de la minería, del petróleo y del gas, sino también inversiones en el sector agropecuario. Por eso la famosa derogación de ley de tierras. Es decir que usted, señor, que hoy sale con el cartelito Somos Campo, van a venir lo que son grupos inversores. Usted acá tiene los pools de siembra, todo. Estos grupos inversores, para que usted haga una relación, más o menos, una hectárea suya, acá en zona productiva, es 1 metro cuadrado en las grandes capitales, en las grandes urbes del mundo. Así que comprarle su campito, como usted dice, va a ser más o menos como comprar un terreno en las grandes urbes. La cuestión es, ¿qué van a hacer? Si lo van a explotar, no lo van a explotar, o si van a hacer una explotación intensiva, o si directamente van a venir a comprar y arrasar como hicieron hace un tiempo no muy lejano, acá en la zona norte de nuestra ciudad, acá en localidades cercanas, con las estancias que han comprado, con capitales extranjeros, que hacen una explotación intensiva y después no queda un dólar en el país. Esto ellos lo justifican con un plan, con un patrón importantísimo de especialización para que el país sea productivo, y de esta forma
poder exportar y generar así un gran negocio con los recursos naturales de las multinacionales que están dominando en este momento el mundo. Y dice la fundación, el director de Fundar dice: la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación. Es decir, ellos no se van a vincular con el aparato productivo nacional. Ellos van a hacer una economía paralela a la economía de nuestro país, donde no lo va a controlar ni la justicia, no lo va a controlar ni la AFIP, no lo va a controlar nadie. ¡Qué locura! ¿Se entiende, no? Me parece que es bastante clarito lo que están haciendo. Esta economía de enclave, que es lo que explicamos el otro día, que hacer dentro del país otro país, y que ellos se manejen como se le cante, porque acá no van a pagar ningún impuesto. Así que imagínense si ahora nuestro aparato productivo está deteriorado, ¿qué va a hacer con estas economías de enclave? Que acá podemos tener agroexportadora, así una economía enclave, que después no sé, a ver, nosotros lo escuchamos a el uruguayo, porque ahora no es uruguayo, el Perín, el dueño de Mercado Libre. Diríamos, es un planero VIP porque el Estado Nacional le dio muchos millones de dólares y ahora está llorando desde Uruguay porque el Fondo Monetario Internacional le dijo exclusivamente de su empresa que le empiece a controlar. Y su amigo Javier Gerardo no lo quiere controlar. Los zurdos del Fondo Monetario le dicen que lo controle porque el muchacho está haciendo generar paralelamente a un banco una salida de dólares y salida de pesos que no tiene nada que ver con el sistema bancario y financiero que tenemos en la Argentina. Entonces, ahora será un poquitito herido. Bueno, así va a ser todo. Para que usted lo tome de ejemplo, cómo sería hoy si el RIGI entraría en vigencia. Y estamos hablando de un granito de arena, porque acá estamos hablando de una empresa. Cuando se ponga el RIGI van a ser cientos de empresas. No se asuste que el brillo de la luz no le va a dejar, de esa luz que él trae, no le va a dejar nada para que usted pueda aprovechar. Las ventajas que le ofrecen, miren las ventajas que le ofrecen. 2 años, con la posibilidad de prorrogarlo 2 años más, si el Poder Ejecutivo lo quiere hacer, en proyectos de inversiones que van de 200 millones de dólares, y de esta forma atan al Estado argentino de pie y mano durante 30 años. Es decir que durante 30 años no pueden cobrarle nada a esta empresa que hicieron un desarrollo productivo. Esta combinación de privilegios al capital y las restricciones al bien colectivo, en ningún país serio del mundo se la dejarían hacer. En el único lugar que están todos levantando la mano y que no la ven es acá en la Argentina. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Fíjese, préstele atención usted, señora, que ahora seguramente está yendo al almacenero y le está diciendo: dame un paquete de arroz. Primero, la reducción de la alícuota de ganancia del 35% al 25%. Es decir, en vez de pagar más ganancia, estos señores van a pagar menos ganancia. Usted, señora, que está comprando el paquete de arroz, sí o sí tiene que pagar el 21%. Las amortizaciones aceleradas, las restricciones al ser
a cero a todas las exportaciones que sean de bienes nuevos o usados, los bienes de capital. Es decir, ellos pueden traer máquinas nuevas, una máquina usada, no pueden traer, pueden vender, hacer lo que quiera, entrar y salir del país como si estarían en su casa. No le ponen ningún requisito al compre nacional, es decir, que no tienen obligación de comprarle a las empresas nacionales. ¿Se entiende, no? Tampoco tienen la obligación de liquidar divisas en el mercado único de libre de cambio. En el primer año tienen libertad del 80%, después en el segundo del 60% y en el tercer año 0. Es el régimen, según la publicación de Fundar, es el régimen más generoso de la historia del país, con una novedad absoluta. Ninguna condición a cambio le puso el Estado Nacional para que vengan a invertir en el país. Durante 30 años le prohíben al Estado Nacional, provincial y municipal controlar lo que está pasando adentro de esa empresa y lo que hacen con su ganancia. Es peor que el pacto Roca-Russiman, que en este caso sería un acuerdito. El acuerdo este es más denigrante que el pacto Roca-Russiman. Imagínense. Después está la CEPA. Los economistas CEPA elaboraron un documento sobre el anarcocapitalismo. Es un plan económico que tiene similitudes con las premisas del consenso de Washington y el paradigma económico que se impartió desde el organismo multilateral de crédito que se puso en vigencia en los años 80, donde el eje es el fundamentalismo del mercado. Es decir, que todo lo haga el mercado y el Estado no se meta en nada. El FMI, ¿cómo será que el FMI está ocupándose del tema y generándole críticas al RIGI sobre las estrategias, no solamente que está tomando el RIGI acá en la Argentina, sino también las estrategias que está poniendo en el mundo Estados Unidos, la Unión Europea y China, y en la página del Fondo Monetario Internacional, Anna Ligina y otros economistas más, dice que el RIGI va a contramano de lo que están haciendo países que están promoviendo el desarrollo nacional de la mano de obra, de la reindustrialización de la cadena de valor o de fortalecimiento de las existentes. Es decir, el documento critica lo que están haciendo Estados Unidos y la Unión Europea y China de avanzar sobre los países subdesarrollados, y a su vez le pone el foco en que nuestro país con el RIGI no va a fomentar la industria nacional y la reindustrialización, va en contra de reindustrializar y de destruir lo poco que quede parado. Destaca el caso de Estados Unidos con la política industrial, que se ha convertido en una política de Estado, donde Donald Trump y después Biden han implementado medidas de política industrial con leyes que tienen el objetivo de enfrentar la competencia de los chinos y robustecer el entramado industrial estadounidense. Estas leyes brindan importantes incentivos fiscales a cambio de que las empresas se radiquen en Estados Unidos. ¿Se entiende? Alcanzan tecnología como el hidrógeno, que nosotros acá lo tenemos, la manufactura de batería, la energía nuclear y la electromovilidad. Nosotros todo esto, en vez de hacerlo nosotros, se lo vamos a entregar a ellos, porque el RIGI le abre las puertas a ellos. Vamos a ver ahora
¿Qué está haciendo la Unión Europea para reindustrializarse, reconvertirse y seguir compitiendo en el mundo? La Unión Europea lanzó una política industrial con el Pacto Verde que busca mantener la capacidad industrial en Europa, preservar el empleo manufacturero. Es un plan por 225.000 millones de euros de un fondo de recuperación y resiliencia y 72.000 millones de euros del Fondo de Cambio Climático. Alcanza tecnología renovable con la energía eólica, el hidrógeno, la manufactura de batería, la electromovilidad. En este informe indica que las políticas industriales que están desplazando en otros lugares del mundo, como por ejemplo Corea del Sur, que nosotros lo hemos comentado acá, España, Italia, Australia, India y el Reino Unido. Como ustedes verán, hasta acá, nosotros hicimos el RIGI para atraer inversiones. Todos los países del mundo están haciendo todo al contrario, están cerrando la frontera, desarrollando su industria nacional, fortaleciendo la reindustrialización, buscando el polo de la energía, la electromovilidad. Y vamos a ver el país comunista que ahora del puesto número 6, del nuevo número 10 pasó al número 8 de potencia mundial. De Brasil. ¿Qué está haciendo Brasil? Brasil está realizando inversiones públicas masivas para impulsar su política industrial a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Otorgará créditos subsidiados por 271.000 millones de reales, aporte no reembolsable por 21.000 millones y realizará inversiones de capital por 8.000 millones. Ahí hay plata, acá no hay plata. Las empresas B y D, Stanley, Toyota, China, acumulan más de 15.000 millones de dólares entre las inversiones realizadas. Vamos a recordarle a la gente que esa Toyota es la que de acá en la Argentina se está trasladando a Brasil. Esas inversiones, ¿se acuerdan que cuando estaba el gobierno de Alberto hablaban del plan de ampliar las plantas, todo? Bueno, eso todo ahora lo va a hacer en Brasil y no lo va a hacer acá en la Argentina porque allá tienen casi 250 millones de posibles consumidores de camioneta y auto, y acá solo somos tristes 47 millones y la mayoría pobres. Estos cambios acá que están haciendo los principales países del mundo, Milei no lo está viendo, ni tampoco su país que lo atrae, lo atrapa, que cada rato viaja, que es Estados Unidos, que se abrazó geopolíticamente al norte para dejar sentado de que nosotros somos lo que Menem en su momento lo llamaba relaciones carnales. Todo proviene y todo lo que ellos digan del norte nosotros tenemos que hacer. Él sigue repitiendo, Milei sigue repitiendo el consenso de Washington de la década de los años 90, porque nuestra economía doméstica se tiene que adaptar ahora a los legados, a las visiones o los lineamientos que Estados Unidos nos tire sobre la mesa a partir del gran endeudamiento que tenemos con ellos. Y vamos a ver lo que dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Describió que la política económica internacional de la administración estadounidense
como el nuevo consenso de Washington, uno de los aspectos destacados se refiere al retroceso relativo de Estados Unidos con la relación con China. Se originó en sostener los lineamientos del anterior consenso de Washington, cuyo resultado fue desindustrialización y deterioro acelerado de la clase media trabajadora, al tiempo del incremento acelerado de la fortuna de los ricos. ¿Qué está diciendo este señor? Que quieren recuperar los terrenos que perdieron por el avance de los capitales chinos. Quiero que yo le comenté a usted una vez en una... Como acá el Círculo Rojo se reúne en Yao Yao, allá en Estados Unidos se reunieron los principales industriales norteamericanos, que son los que llevan después a su presidente a ocupar el cargo. Y en ese momento estaban ahí hablando y los industriales le preguntaron por qué se había retrocedido tanto en la industria nacional en Norteamérica. Entonces justo había un termo ahí arriba donde él estaba disertando y le dijo: este termo, y tenía la marca ahí, este termo marca Stanley, vamos a ponerle. La marca es nacional, ¿no? Sí, le contestaban, sí, bien. Este termo, ¿dónde se fabrica? A ver, y miró, Made in China. Bien. Este termo antes, ¿dónde se hacía? Acá en el país. Bueno, si ustedes querían ganar más plata, le llevaron a los chinos para que les fabriquen las cosas, los chinos no se van a quedar mano cruzada y no le van a sacar la fórmula y van a ponerse a fabricar este mismo termo y le van a competir en el mundo. Entonces ahora no pregunten por qué perdimos los mercados. A ustedes les preocupó la rentabilidad, bueno, a ellos les preocupó ganar los mercados. Ahora recuperarlo va a ser imposible. Entonces los tipos se terminaron las consultas y los problemas, y los industriales se dieron cuenta que ellos mismos fueron los que generaron su propia competencia. Si la competencia le ganó el mercado porque la prioridad era la rentabilidad, ¿no? Los chinos se lo fabricaban más barato, bueno, ahora sacátelo de encima, ¿no? La revisión importante que hacen los norteamericanos en este contexto es el avance que están teniendo los chinos. En el nombre de la eficiencia del mercado, ellos simplifican en los excesos, las cadenas de suministro de bienes estratégicos, conjunto con la industria y el empleo, que se llevó todo al extranjero, como termino de decir, y ahora quieren que del extranjero vengan acá a producir a Estados Unidos. Esta liberación del mercado norteamericano, que ahora quieren ponerle restricciones, se generó una balanza comercial para Estados Unidos totalmente negativa, porque antes de producirlo y exportarlo, ahora lo tienen que importar y pagar. ¿Se entiende cómo es? Y acá, esta economía de enclave que quiere poner Javier Gerardo, con el libre comercio y el flujo de capitales y la no intervención del Estado, ojo Puyaro, que el Estado nacional, provincial y municipal, es decir, ninguno de los tres niveles de los estados puede intervenir en esta economía en clave que Javier Milei quiere traer al país. Va a reemplazar el concepto de estrategia industrial que se venía trabajando, de industria nacional, de un gobierno que subsidie la industria nacional para reconstruir, de que genere industria de punta, tecnología, energías limpias, olvidémonos de la contaminación ambiental, que a ellos no les va a preocupar acá contaminar.
de agotar los recursos tampoco, de pagar los impuestos cero porque no van a pagar ningún impuesto. Y las grandes empresas se van a convertir en principales evasores y guaridas fiscales, con el solo objetivo de cumplir con ese objetivo de ser un país exportador. Como ustedes verán, hasta acá, señora, señor, el RIGI va en contra de la corriente de la tendencia mundial. No es una plataforma de desarrollo económico, no promueve la industria nacional, no mejora el perfil productivo ni la sustentabilidad fiscal y del sector externo. No debería tener otro destino que el rechazo y el archivo como muestra de pretensión que Milei tiraría al país a una maldición de una economía de enclave. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Diríamos es abrirle las puertas a todos los que quieran venir acá a sacar los recursos naturales, a quedarse con lo nuestro sin poner un mango. ¿Qué es la economía de enclave? Es la producción o una actividad económica localizada en un país subdesarrollado, exclusivamente destinada al mercado externo, no es para nosotros, es decir, lo que van a producir va a ser para exportar, que la controlan los capitales foráneos, es decir, extranjeros. La geopolítica de la economía en clave, ellos ocupan una porción menor territorial de un país y no se sujetan o no se ajustan a ninguna de las leyes que hay dentro de ese país. Ellos van a vivir, diríamos, es como un oasis dentro del país. Bueno, ellos van a tener camino, vivienda, servicios públicos, salud, educación, distinto al resto del país. Van a diversificar todas sus actividades, van a transformar todo lo que es el sector agropecuario, van a producir en otra escala y con otra tecnología, van a hacer obras industriales y polos industriales y urbanos importantísimos, cuyo potencial se va a ver a largo plazo. Es una parte de una proporción del territorio del país que pertenecen a otros países que no son la Argentina, y el caso más común es la Ciudad del Vaticano, el caso más común es San Marino, que son microestados dentro de Italia. Claro. Ellos deshacen, ahí la plata entra, sale, el Estado italiano no controla nada. Ahí adentro las personas pueden realizar toda la actividad económica que se les ocurra y de esa forma hacer la economía de enclave, exportar al mundo. Diríamos, los dólares quedan ahí adentro de la ciudad enclave. El derrame a la localidad de alrededor, nada. Habrán escuchado en estos días que pasó algo muy significativo, de que estuvieron reunidos con Cristalina Georgieva, lo felicitó a Milei por los números de la economía, pero Javier Milei le prometió a la gente de acá, lo prometió acá en Santa Fe, en
¿cómo se llama? Expoagro. Expoagro, le prometió la salida del cepo. Y acá la competencia de monedas, habló de la competencia de moneda, habló de que cada agente económico puede optar qué moneda utilizar para operar en el mercado. Y de esa forma destruir o eliminar el Banco Central. Y acá hay dos herramientas que que Milei está utilizando para poder lograr llegar a levantar el cepo. Una es el 2% semanal de devaluación que hay de la moneda y que la inflación se mantenga baja para de esa forma mantener las tasas de interés bajas como están y una redistribución del ahorro público, es decir, los plazos fijos están desinflados con un 30%, con una tasa de referencia en el mercado del 40% y una inflación que no se suba. Esa es una de las herramientas que está utilizando él para levantar el cepo. Y después que él terminó su gira, el Fondo Monetario sacó un documento que dice lo siguiente: para apoyar la transición hacia un nuevo régimen monetario en el que la estabilidad financiera y de precios sigan siendo los objetivos primordiales del Banco Central, y donde el uso de divisas sea de libre elección, la tasa real de política monetaria se mantendrá positiva para sostener la demanda de pesos y seguir reduciendo la inflación. Es decir, en el documento que pone el FMI, en ningún momento habla de quitar el peso dentro del mercado y la actividad que el Banco Central tiene que ejercer como regulador. Y dice, la política cambiaria también debería hacerse más flexible para reflejar los fundamentos económicos, salvaguardar la desinflación, el proceso de acumulación de reserva, que ahora no se está acumulando tanta reserva, señora Georgieva, sobre todo a medida que las medidas de gestión de los flujos de capital se levanten gradualmente a medida que las condiciones lo permitan. Es decir, las condiciones lo permitan es de levantar el cepo. ¿Qué le está diciendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno, a los Messi? La eliminación del bled cambiario para exportaciones, es decir, la posibilidad de liquidar el 20% de las exportaciones por el contado con liquid, eliminar el impuesto país en diciembre, avanzar con firmeza en la eliminación de los subsidios al consumo, presentar un plan para eliminar el cepo cambiario en julio. ¿Escuchó lo que yo le dije? ¿Cuál de todas estas medidas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de estas medidas a usted, señora, señor, lo favorece? Una, dígame, de las 4 medidas, sí. Ninguna. Como usted verá, ninguna de estas medidas, al contrario, eliminar los subsidios al consumo y Messi Caputo le prometió al Fondo Monetario que si le prestaban plata, eliminaban totalmente todos los subsidios en energía y en el gas y en todo para cumplir con este punto. ¿Qué pasa con esto? Ellos quieren asegurarse cobrar. No hay otra. Seguro. ¿No? Lo lógico, además, ¿no? Mientras esté la plata, para ellos, sí,
acá adentro sigan ajustando, ¿no? El planteo del fondo es que el plan económico es insostenible con las pautas actuales. Le está diciendo que este plan económico, que yo no lo veo, así como está, no se puede seguir sosteniendo. El ancla cambiaria tiene tarjeta roja del organismo que sugiere activar el motor de altas tasas para disputar la demanda del dinero al consumo. Es decir que en vez de tener los plazos fijos, en vez de estar con las tasas bajas, le piden que suba la tasa. Por eso ahora lo tilda de zurdo al FMI. Bajo estas premisas, no es extraño que los exportadores sigan estimando las retenciones de grano, aunque pierdan el blend, ese extra que le ingresaría con el dólar oficial. Dijimos hace un ratito que están solicitando un dólar a 1.500, 1.700, en esa franja se muevan para poder liquidar las exportaciones. Otro, y acá viene el punto que diríamos nubla la información, o mejor dicho, la tapa la información, es que le están pidiendo una devaluación para que no se produzca un nuevo salto inflacionario. Porque el Tesoro de la Nación está muy próximo a un default. Porque, a ver, prorrogaron todos los pagos del exterior, recortaron las coparticipaciones a todas las provincias, cerraron el INTI, destruyeron todo lo que el CONICET, desfinanciaron todo, mientras en todos los lugares del mundo, nosotros vimos el caso de Subcorea, mientras en todos los lugares del mundo, acá Brasil también, aumentaron la financiación y el desarrollo de investigación y tecnología. Nosotros acá hicimos todo lo contrario. Ahorraron por todos lados. Y aún así, no cierran los números. Quiere decir que hay un punto donde se están yendo los dólares y ellos saben muy bien cuál es ese punto y no lo están tocando. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional, como tiene más precisión y mejor información que Messi de la finanza, le está pidiendo, o mejor dicho, le está presionando, que no quieren subir las tasas. No quieren ajustar los 4 puntos que le dijeron anteriormente, por lo tanto, la economía así como va, este plan económico que nadie lo conoce todavía, va a terminar en otra devaluación. Se lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Y de esta forma, nosotros vamos acá a dar el dato para que usted vea que el plan económico así no va. El superávit primario que acumuló en un año alcanzó un punto del PBI. Todo esto que yo le termino de hacer, es decir, un punto del PBI es la mejora que hubo. Y el financiamiento fue del 0,4 del PBI. Los gastos marcaron una caída real es decir, el recorte en la economía del país, del Estado, fue el 30%. Que en algunas provincias las transferencias fueron a 0. Las obras públicas se pararon todas. Todo esto lo hizo porque en campaña prometió de que iba a recortar todo.
El Instituto de Investigación Social, Economía y Política Ciudadana, ICEFSI, advierte sobre los riesgos del programa económico supeditado al superávit fiscal, el cual, según su análisis, comienza a mostrar grietas que cada vez manifiestan de manera más evidente en distintos frentes que van desde las tensiones cambiarias que le presentaron al FMI, y el FMI lo está viendo también, y hasta la imposibilidad de seguir reduciendo el gasto, achicando aún más la actividad económica, que va a caer más del 5% que ya cayó según los datos industriales. 5 ejes que felicitaron el Fondo Monetario Internacional a través del Staff Report sobre los cumplimientos, el ajuste, la meta, son los que muestran ese límite. ¿Cuáles son? El superávit fiscal y el ajuste que el ministro de Economía celebró en mayo con una caída del gasto público del 30%. Los gastos a los jubilados. A usted, abuelo, que dijo que la estaba pasando mal, ahora la va a pasar un poquito peor. Peor todavía. Los gastos de jubilación y pensiones históricamente significaron, hoy tiene una caída real del 16% y van a seguir cayendo. La recaudación extraordinaria de mayo mostró un crecimiento en la recaudación gracias al impuesto extraordinario, y sin ello el superávit no se hubiera logrado si no hubieran cobrado esos intereses. El límite del ajuste fiscal, el recorte del gasto, está mostrando sus límites con dificultades para el mantenimiento y controlar la actividad económica, que ahora ya está en caída libre. La política monetaria y cambiaria, el éxito de la política fiscal y el control de inflación depende de la solidez del superávit fiscal y la política cambiaria. Ustedes están viendo que el dólar blue ahora se entró a mover y no para de moverse, el riesgo país tampoco. Y para el próximo programa vamos a analizar, o el próximo tal vez tengamos una visita, vamos a ver si me confirma, vamos a hablar de alguna otra empresa local, como lo hicimos con Carlito Formenti y su desarrollo. Vamos a ver si consigo alguna empresa local que tenga ganas o intenciones de venir a dar a conocer su historia, y de esta forma nosotros explicamos lo que es el RIGI. Como usted verá, señora, señor, tiene un desaliento total a la industria nacional, a la ocupación de manos de obra, a la recuperación de la economía, esta economía de enclave que quieren poner ahora un concepto donde los países del mundo tratan o evitan de tener esta situación. Nosotros la queremos tener acá, la queremos sufrir, porque los países que la tienen la sufren, la padecen. Entonces solo me queda o me resta decirle que hay que seguir con un poquitito más de seriedad y responsabilidad lo que está pasando en el tratamiento de la ley base, y dejarnos de mirar un poquitito Gran Hermano y no rifar o sortear, hacer un gran kini del país para las generaciones futuras. Hasta el jueves, Carlito. Hasta el jueves, Hugo, y nos vemos.